si quiero ejecutar un contenedor, por ejemplo, un docker room menos menos name, por ejemplo, servidor, menos p, le coloco el puerto del anfitrión y el puerto del contenedor y aquí le pongo la imagen, ¿sí? La imagen. ¿Sí? Y la última opción, perdón, o antes de esto o al principio le podemos colocar menos d para que se ejecute en modo de segundo plano. Entonces siempre hemos estado nosotros trabajando a nivel de la interfaz y línea de comandos, sin embargo ahora esta misma instrucción la podemos hacer a través de archivos de configuración. Y aquí es donde entra en juego los archivos de configuración de tipo YML. ¿Sí? Si ustedes ya le echaron una leída, o si es que quieren, pueden ahorita irle investigando de forma rápida, ¿qué es un YML? Esto de aquí es un formato, ¿sí? Un formato. Así como existe el formato Markdown, así como existe el formato LaTeX, todos son como sintaxis que nos dan para poder estructurar un documento. Básicamente, YML fue creado para crear archivos de configuración. ¿Estamos? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, de alguna forma, convertir esto, lo que hemos venido aprendiendo hasta ahora, convertirlo en archivo de configuración, para ya no tener que estar repitiendo cada vez o escribiendo en el código, a veces se nos hace tedioso, sino tener todo eso almacenado ya en un archivo. La, y para eso nosotros necesitamos conocer la estructura de YML. Entonces, YML trabaja muy similar a lo que nosotros conocemos como objetos en JavaScript. ¿Sí? Nosotros cuando queremos estructurar un objeto o como los JSON, ¿no? Nosotros cuando queremos hacer un JSON lo que hacemos es colocarle entre llaves y aquí le ponemos, por ejemplo, el nombre, dos puntos y le ponemos el valor, tanto, tanto. Sí, le separamos con una coma y aquí va, por ejemplo, edad, dos puntos, le colocamos el valor y así estructuramos. Entonces, basado en esta estructura de formatos ya existentes, como en este caso JSON, se generó o se crearon los archivos YML. ¿Sí? YML es un acrónimo recursivo, es decir, que las palabras, cada una de las palabras tratan de decir algo, ¿sí? Entonces, según los libros o según las páginas que refieren cuando fue creado esto, me dicen ellos que esto no es un lenguaje de mercado, o sea, esto en traducción sería así, YAML no es un lenguaje de marcado, Yet Markup Language, ¿sí? Es como decir, no es esto, ¿sí? Entonces, en el intento de decir no es esto, se quedó ese acrónimo de YAML. Sí, generalmente los archivos YAML terminan con un punto YML indicando la extensión del archivo. Así como hay TXT, hay PDF, nosotros vamos a tener YML para estructurar este tipo de archivos. ¿Estamos? Entonces, en lugar de utilizar así llaves y todo esto lo demás, lo que hace YML es eliminar, por ejemplo, la complejidad de manejar llaves. Se ha sucedido a veces que cuando nosotros estamos configurando un JSON va por aquí, aquí está otro, y dentro de este está otro más, y a veces cuando configuramos algo se elimina y eliminamos una llave y no funciona. Entonces la idea es de que esto se haga lo más legible posible. Entonces ellos lo que hicieron en primera instancia, eliminar las llaves. Por ejemplo, si partimos de JSON, ellos dijeron, no, las llaves no funcionan, así que quitemos. Entonces, otra cosa que ellos hicieron fue utilizar en lugar de demostrar jerarquía, así como nosotros hacemos por ejemplo, en JSON, de decir que esto de aquí es un objeto y dentro de este objeto hay otro objeto. Yo lo que hago es utilizar llaves, ¿sí? Llaves para decir que aquí es el primer nombre y tengo los nombres y todo lo demás. Ellos dicen, no, que esto también es confuso, muchas llaves. Entonces, lo que ellos hacen es nada más utilizar este espacio para indicar que una línea está debajo del otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si quisiera colocar mi nombre, las comas también se eliminaron. Yo le pongo aquí, por ejemplo, Marco, ¿sí? Edad, esto, y lo que si quiero colocar, por ejemplo, mi dirección, y yo sé que la dirección tiene tres partes, el número, el nombre de la calle, el número de la casa y la intersección. Entonces yo lo que hago es utilizar dos espacios en blanco.
espacio, espacio, y ahí coloco, por ejemplo, calle, y le pongo el nombre de la calle. Luego de aquí me voy y le digo el número, pongo el número de la calle, y después lo que digo es que es la intersección, y le pongo el número. Entonces, ¿cómo lo interpreta esto YML? Es que me dice, ah, esto de aquí está compuesto por esta clave, nombre, Marco, edad 23, dirección, y aquí se topa con que después de los dos puntos encuentra un espacio. Entonces él dice, todo lo que está dentro de dirección pertenece a dirección, porque estos dos espacios me indican a mí que es parte del de acá arriba. Si yo quisiera colocar otra propiedad a este formato, si quiero colocar, por ejemplo, no sé qué más, instrucción, por ejemplo. Entonces, le pongo dos puntos y le pongo estudiante. ¿Sí? Entonces, esto de aquí ya no está a nivel de esto de aquí, sino está a nivel de los de acá. Nombre, edad, dirección e instrucción. ¿Sí? Entonces, esto de acá, justamente lo que describe ahorita Diego, es indentación, ¿no? Es darle espacios aquí. Ustedes me parece que ya utilizaron, de hecho, alguna vez vieron Python. YML está basado en Python. No es tabulación, José. La tabulación sería esto. Sí, esa es una de las cosas que se recalca. Tabulación sería hacer esto. Sí, entonces no es hacer tabulación, es hacer indentación. Un espacio y espacio. Si hago esto, no lo reconoce. Me va a decir que el formato está mal estructurado. Entonces es siempre dos espacios. Cada nivel que nosotros encontramos son dos espacios. Si yo quisiera incluso aquí hacer un tercer nivel, yo también doy enter aquí y me voy aquí. A partir de aquí, si se fijan de aquí, hago uno 2 y comienzo con la otra instrucción. Si quiero decir que esto de aquí tiene también espacios. Por ejemplo, si yo quisiera tener que tenga dos intersecciones, por ejemplo, yo puedo también colocar como arrays, ¿no? Entonces yo le digo calle uno, ¿sí? Y con, asimismo, a partir de aquí, ¿sí ven? De la I, uno 2 y comienzo con la calle 2, ¿sí? Y con eso yo ya identifico que estas calles son, es un array, si estuviéramos en el lenguaje de programación, que pertenecen a esta intersección. A su vez, esta pertenece a dirección y a su vez esta, bueno, forma parte de las características principales. ¿Ya? Les decía, ¿no? Ya sabemos cómo funciona YML, necesito convertir esta línea de comando en un archivo YML. ¿Estamos? Entonces, generalmente aquí entra en juego más que característica, es un componente de software de Docker. Nosotros habíamos visto al inicio que Docker está compuesto por el engine, por los networks, por los volúmenes, los containers, las images. Pero yo también tengo otras características adicionales de Docker, que una de ellas es el Docker Compose, ¿sí? O el compositor de Docker, podría traducirse si ustedes quieren. Entonces, Docker Compose, si yo me voy a la teoría para ver qué es Docker Compose, es es una herramienta, un software de Docker que me permite ejecutar contenedores. Y este de aquí está basado en YML, ¿sí? Docker Compose está basado en YML, es decir, todo lo que vaya a ejecutar Docker necesita estar escrito en YML. ¿Estamos? Es decir, si yo quiero, por ejemplo, hacer una página web, ¿qué extensión debe tener? .html. Si no, no va a funcionar el navegador. Si yo quiero hacer un archivo de configuración con Docker, donde voy a configurar contenedores, debe estar en YML. Sí, necesariamente debe estar en YML. Entonces, lo que me permite Docker Compose es muy similar a lo que hace Docker Run, de ejecutar muchos o ejecutar contenedores. Docker Compose me va a permitir ejecutar todas las instrucciones que yo le coloque dentro del YML. ¿Sí? Docker Compose ejecuta las instrucciones que estén en YML. ¿Sí? Eso es lo que hace Docker Compose. ¿Listo? Esa es de alguna forma la teoría de Docker Compose. ¿Listo? Entonces, em, vayamos a a las instrucciones. Si nosotros revisamos en algunos ejemplos básicos de Docker Compose, generalmente ustedes van a utilizar o van a encontrar que empieza con version, por ejemplo, le ponen
3.8, 2.6. Sí, antes esto se utilizaba mucho cuando yo tenía que especificar la versión de Docker Compose. Al ser Docker Compose un pedazo de código, tiene también su versionamiento, es decir, hace un año hubo la versión 1 punto algo, ahora está la versión 2.5. Sí, y yo tenía que especificar de acuerdo a la versión de Docker Compose que yo tenga, ejecutar la versión indicada para que lo que de aquí en adelante esté configurado pueda ser leído por la versión que yo tenga instalado. Pero esto de aquí ya es deprecate. O sea, que ya no se utiliza, ¿sí? Que ya dejó de usarse por las nuevas versiones de Docker. A partir de una versión de Docker, no recuerdo si es que es la 2 algo, ya no se utiliza o ya no es necesario especificar la versión, sino ya directamente comienzo a estructurar el, los servicios. Sí, pero si ustedes quieren, pueden dejarle. A veces lo más probable es que esto de aquí encuentren en los ejemplos. A ver, vamos a poner aquí. Voy a poner ejemplo de Docker Compose con MySQL, por ejemplo. Sí, quería que me salga el. Ya aquí está, ¿sí ven? Aquí está. Generalmente está la versión. ¿Listo? La versión. Y ahí comienza ya todo. Fíjense que aquí están los dos espacios, ¿no? Un espacio, un espacio, un espacio, un espacio. Quiere decir que dentro de servicio está MySQL. Aquí tengo el image y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí utilizan los servicios, pero en las versiones actuales pongo service sin utilizar esto y funciona. ¿Sí? Más que sería esto como algo, como costumbre, si nosotros podemos utilizar. Si lo colocan, igual funciona. A no ser que tenga una versión antigua, capaz no lo va a interpretar, pero si no funciona sin problema. Vi una pregunta por ahí, se me fue. No sé si me responde. Dice, ¿Docker Compose es una imagen aparte de la imagen oficial de Docker o ya viene incluido? No es una imagen como tal, no es un contenedor. Más bien es un componente de Docker. Es como una característica, una opción de Docker para manejar archivos de configuración basados en YML. Ya viene incluido. Perdón, a ver, en Docker Desktop de Windows ya viene incluido. Si ustedes tienen Linux, Linux no trae Docker y Docker Compose, sino hay que instalarlo por separado. ¿Sí? Únicamente los que tengan Linux van a tener que instalar por separado. Pero como tenemos Windows la mayoría, entonces ya viene con Docker Compose. ¿Sí? Ya viene con Docker Compose. De hecho, yo puedo colocar en mi consola, cualquier consola que se esté en la máquina, Docker Compose menos B o menos version, la, la opción que sea, de acuerdo a su shell, les va a salir ahí versión instalada tal. ¿Sí? Entonces, se puede utilizar cualquiera. Ya, entonces, nosotros por ahora vamos a obviar la versión. Vamos a comenzar a definir. Entonces, la idea es que nosotros, a ver dónde estoy. Aquí, ya. La idea es que nosotros vamos a convertir esta instrucción en un archivo de YML. ¿Sí? Para ello ya no debe estar nada de esto, esto nada más fue introductorio. Lo que voy a comenzar es a escribir directamente services. Esta es una instrucción clave para Docker Compose porque aquí me comienzo a decir los servicios, comienzo a explicar los servicios. Como en este caso, ¿cuántos servicios tengo? Voy a tener un servidor o un servicio o una base de datos o un pgadmin o un volumen, lo que sea. Todo lo que yo puedo ejecutar con Docker Run le voy a llamar servicio. Si recordamos un poco al inicio de las clases, habíamos mencionado que un servidor es servidor porque ofrece un servicio. Si yo ejecuto Nginx, estoy ofreciendo un servicio web. Si yo ejecuto Postgres, estoy ofreciendo un servicio de base de datos. Entonces, para Docker, todo esto es un servicio, ¿sí? Nginx, Postgres es un servicio. Cada vez que yo expongo un servicio, tiene que estar expuesto a través de un puerto. Entonces, para Docker, esto es un servicio. ¿Listo? Entonces, comienzo a definir aquí. Aquí yo comienzo a definir el servicio. Recuerden que lo que está dentro de servicios tiene que estar 1, 2 y comienzo a escribir. Por ejemplo, este va a ser un servicio web y le pongo 2 puntos para comenzar a definir qué nomás tiene el servicio. ¿Listo? Asimismo, regreso acá. Estoy aquí al nivel de web, comienzo 1, 2 y le indico
Le pueden empezar si ustedes quieren desde acá atrás. ¿Cuál es la imagen en la cual va a estar basada este servicio? Entonces yo le pongo image, dos puntos, Nginx. ¿Sí? ¿Listo? Si se fijan aquí, yo ya estoy dando el nombre del servicio. Esta es una cosa nueva, ¿no? Cuando nosotros trabajábamos para poder conectar de PHP a MySQL o desde pgadmin a Postgres, nosotros utilizábamos el nombre del contenedor, es decir, este de aquí, ¿sí? Cuando utilizamos la línea de comandos, utilizamos este nombre para referirnos al contenedor, pero cuando creamos los contenedores con Docker Compose y con YML, el nombre que nos toma es este de aquí. Es decir, la próxima vez que creemos un servicios de Postgres y pgadmin, al que le vamos a tomar en cuenta es a este, porque es el nombre del servicio. Como ya no vamos a ejecutar aquí, le vamos a colocar este nombre del servicio para identificar de forma única. Recuerden, hablamos mucho en la seguridad, no recuerdo en qué semana fue que hubo preguntas acerca de cómo yo puedo hacer más seguro los contenedores de Docker, y yo les decía, una de las formas es no exponer el servicio. De hecho, las bases de datos no deberían exponer el servicio, no deberían exponer el puerto del anfitrión, porque de esa forma queda abierto el puerto para que alguien comience a atacar. Lo que yo hago es ocultar ese puerto, pero internamente Docker se comunica a través de este nombre o de este nombre de acá, dependiendo cómo yo le he creado. Como a partir, o más bien, las configuraciones más comunes son utilizando un YML, entonces lo que vamos a buscar es el nombre del servicio, que en este caso va a ser el web. ¿Sí? Listo, entonces ya tenemos la imagen. ¿Qué más tenemos aquí? Ya está la imagen. Le vamos a decir que cómo se llama también. Le podemos de forma adicional darle el nombre también al contenedor, es decir, seguir utilizando este. Le puedo utilizar la, esta clave name o container name, y le voy a poner, por ejemplo, server. ¿Sí? Entonces nada más para darle un nombre, para tener yo una estructura cuando haga un Docker Compose me va a salir este nombre aquí. Un Docker PS, perdón. ¿Y qué más necesito configurar? Los puertos. ¿Sí? Los puertos. Pongo aquí. Ports. Esto de aquí ya viene definido, ¿no? Ya no tengo que. Esto de aquí es clave, esto no puedo cambiar. Este de aquí también no puedo cambiar, esto tampoco. Lo que se puede ir cambiando es los valores que voy dando, ¿no? Pues aquí lo que voy a hacer es así mismo, me pongo a nivel de puerto 1, 2 y le pongo un guión para especificar el nombre. Una de las cosas que YML recomienda, o que la sintaxis de YML recomienda, es que cuando tengamos un carácter distinto a letras y números, le coloquemos entre comillas el valor. Como aquí voy a utilizar los dos puntos para definir el puerto del anfitrión y el puerto del contenedor, como hay un signo raro, le pongo entre comillas para que sea interpretado como una sola. ¿Sí? Hay veces que de acuerdo a la configuración del servidor no necesita, otras que sí le debo colocar. Pero por seguridad más bien le colocamos para que se interprete de la mejor forma. ¿Sí? Y si se fijan hasta ahí, yo ya he configurado todo. ¿Sí? Tengo el nombre de la imagen, aquí está. Los puertos están aquí. El nombre del servidor, del contenedor está aquí, y adicionalmente nosotros hoy aprendemos que podemos utilizar un web para referirme al servicio en general. Sí, al servicio. Entonces, eso es lo que ya vamos a verificar. ¿Cuál es la idea de yo debo crear esto de aquí en mi servidor? ¿Listo? Y ahí vamos a comenzar a utilizar el Docker Compose. ¿Sí? Generalmente, cuando utilizamos Docker Compose, lo que hace Docker Compose es leer un archivo que se llame docker-compose.yml en el lugar donde se ejecuta el comando. Es decir, si yo ejecuto aquí el comando Docker Compose, ¿sí? Me va a decir o me va a buscar un archivo que aquí se llame Docker Compose. Pero fíjense que aquí no hay nada, le hago un ls y está vacío. Y de paso aquí ya me sirvió, ¿no? De hecho, esto lo podemos hacer todos, ¿no? Hacer Docker Compose y ver qué nomás nos devuelve. Y aquí me dice, yo con esto estoy comprobando que está instalado. ¿Sí?
Y aquí me dice que puedo hacer un attach, un build, un config, un cp, un down, un un exec, un ps, un ls, un run, un app, sí, un app para crear e inicializar los contenedores. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar, el comando más común. ¿Ya? Entonces, les repito, el Docker Compose, cuando ejecuto Docker Compose, lo que va a hacer es buscar un comando, un archivo YML en ese directorio donde se ejecute. Entonces, como no tengo nada, yo lo que puedo hacer aquí es crear, nada más para darle un poco de orden, ¿no? Voy a ponerle servidor, ¿sí? Después ingreso a servidor. Por eso es muy importante que lo tengan listo los comandos de Linux. Entonces aquí voy a crear, yo voy a utilizar Vim, ustedes pueden utilizar cualquiera. Para mí es más cómodo utilizar Vim, ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran. ¿Cómo se debe llamar el archivo? Docker-compose.yml. Así debe llamarse. Aquí estoy escribiendo mal. Docker Compose YML. ¿Listo? No hay a dónde perderse, así debe llamarse. Entonces, .yml, perdón. Ya. Entonces, aquí debo comenzar a escribir lo que tengo acá. Entonces, yo voy a copiar de aquí y le voy a pegar acá. ¿Listo? Entonces, comienzo. Primero, declaro services. Services, dos puntos. Un espacio, espacio. Le llamé web, le puedo poner cualquier cosa, pero lo voy a llamar web. Es el nombre del servicio. Espacio, espacio. Image, ¿de qué imagen le voy a descargar? Le digo que de Nginx. ¿Sí? Esto recuerden que el nombre de la imagen, ¿dónde debe estar? En Docker Hub. ¿Sí? Si no, no hay. Container name. Este es un nombre que le puedo dar. Que va a ser, por ejemplo, server. ¿Ya? O server web. Ustedes quieran. ¿Sí? Es un nombre para identificar. Y aquí va los ports. ¿Sí? Es lo que me dice que debo configurar. Espacio, espacio. Y le doy el primer par de puertos. Pues en este caso me sugiere colocar dos puntos para que no haya problema. Entonces le pongo el servidor, el puerto del anfitrión y el puerto del contenedor. No se olvide. Y ya está. ¿Listo? Ya está. Yo ya tengo configurado esto de acá. Listo. A ver. ¿Quién hace la mano? Edison. Como crear un archivo de texto. Sí, sí, se va a crear. Al final, cuando tú ejecutas esto, es como si estuvieras haciendo Docker run, tal, tal, tal. Lo mismo. Solo que es la forma de crear que es distinta. ¿Ya? Listo. Entonces, guardamos aquí. Si es que están utilizando Vim, espacio dos puntos WQ, salimos guardado. Me cercioro de que el archivo haya sido creado. Ahí está, docker compose.yml. ¿Sí? Si es que no se llama así el archivo, Docker Compose no va a ejecutar. ¿Sí? Por defecto, Docker Compose busca un archivo que se llame docker compose.yml. Eso lo han hecho así, pues ya no hay que hacer. Si es que yo tengo otro nombre, yo le debo especificar con la opción menos F, es decir, si yo ya quiero ponerle otro nombre, que sea Docker Compose 1. Yo para ejecutar debo utilizar Docker Compose menos F y de ahí sí ponerle el archivo para ejecutar. Entonces ahorita ya tengo por el momento configurado de acuerdo a los valores por defecto. Ahora lo que voy a hacer es ejecutar. Entonces, vamos ahí. Docker Compose. Ya no utilizamos Docker Run. Recuerden, Docker Run es para ejecutar de línea en línea. Esta vez vamos a ejecutar un archivo de configuración. Docker Compose. Y me tapo aquí. ¿Sí? Docker Compose app menos D. Sí, ya saben qué es la opción menos D. Eso está por demás. Es la opción de segundo plano. La app es la que nos salió acá arriba. Si ven, ¿qué hace la app? Crear e inicializar los contenedores. Entonces es lo que estoy haciendo. ¿Qué va a hacer este comando Docker Compose? Son las dos palabras, hacen un comando. Entonces, Docker Compose lo que hace es buscar en esta carpeta un archivo que se llame así y va a hacer lo que le estoy diciendo. Crea e inicializa los contenedores. ¿Listo? Y le digo que haga en segundo plano, recuerden, para no quedarme enganchado dentro del contenedor. ¿Listo? Entonces, doy enter y comienza a hacer el pull y el running. ¿Listo? Entonces ahí esperamos. Recuerden, esto ejecuta cada vez. Si ejecutamos otro contenedor con Nginx, ya no va a suceder eso, va a crearse de uno. Porque esto es
quiere decir que no encontró dentro de las imágenes. Entonces con eso ya está. Entonces, ahorita ya tenemos guardado en nuestras imágenes. La próxima vez que queremos utilizar Nginx ya no va a descargar esto, solo va a ejecutar directo. Entonces ahí está creado. Entonces fíjense que aquí ya me dice que, de hecho aquí ya, ¿cómo verifico? Docker ps y aquí ya me dice que ha sido creado. Y aquí vamos a ir verificando, ¿no? Aquí dice que fue creado hace un minuto. El server name, ¿cómo se llama? Server web. Sí, pero yo sé que este servicio se llama web porque yo ya configuré. ¿Estamos? Recuerden que cuando ya utilizo Docker Compose para crear eh, y yo poder acceder a ese servicio, tengo que utilizar el nombre del servicio. Sí, el nombre que le colocamos aquí. Este nombre. ¿Sí? Eso nos va a servir cuando utilicemos en la práctica Postgres. ¿Sí? Postgres tenemos dos contenedores. O sea, más o menos en Postgres sería así, ¿no? Necesitamos el motor y necesitamos por ejemplo, aquí sería la base de datos DB y aquí sería, por ejemplo, el gestor. Así podríamos llamarle. Entonces, cuando yo vaya a configurar esto, debo buscar al DB. Sí, y aquí ya no sería Postgres, acá sería pgadmin y va a ir cambiando. Sí, básicamente sería así. Ay, no me da para más. Ya, aquí voy a dejarlo como web. Listo. Ya, entonces ahí ya tenemos. Si se fijan, ya está arriba. Yo quiero aquí probarle. De hecho, aquí ya me sale el puerto que se mandó a crear aquí el 8081 y me dice que ya debe estar funcionando. Aquí ustedes ya saben, ¿no? Me va a salir un mensaje que Nginx, bien, welcome to Nginx, algo así. Ya, ahí está funcionando. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos para ya eliminar estos puertos? Sí, recuerden, obviamente aquí nos falta más, ¿no? Si yo aquí elimino y hice algún cambio en mi HTML, en mi servidor web, no se va a guardar porque ya sabemos que los contenedores, si no hay con volumen, no persiste la información. Ya no sabemos eso. Entonces, ¿cómo hacemos para eliminar esto? Entonces, aquí mismo, si se fijan, hay un Docker down. ¿Qué dice aquí? El Docker down. ¿Sí? Dice para y remueve los contenedores y los networks. ¿Sí? Eso quiere decir que el Docker Compose, si yo no especifico ninguna red, él me va a dar creando por mí. Vamos a verificar. Entonces voy a hacer un Docker PS, perdón, Docker Network LS. Yo debo tener un nombre por defecto. ¿Sí ven? Aquí dice servidor default. Tomó el nombre de la carpeta donde le creé y le puso default. Entonces, básicamente lo que va a hacer es todos los contenedores que se van a ejecutar aquí, le va a agregar por defecto a este servidor, a esta red, perdón. Sí, eso es lo que está diciendo. Entonces, es como que, que Docker Compose ya sabe que nosotros generalmente usamos contenedores para que funcionen en red. Ellos se anticipan y nos dicen, vas a necesitar una red, así que de una vez te creo los contenedores con la red que tú necesitas. Sí, entonces eso. Ahora, ¿cómo elimino todo esto? Hago Docker Compose down, sí, dentro del mismo servidor, ¿no? Y lo que va a hacer es eliminar todos los contenedores que yo definí en mi archivo YML. ¿Sí? Ejecuta esto de aquí y remueve. ¿Sí? Vuelvo a verificar los contenedores y ya no están eliminados. Ya.